Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfonso Barragán de su página cultural Proyecta Artes. Estamos hoy día con el artista Douglas Machalet. ¿Cómo estás, Douglas? Muy bien, gracias por el espacio. ¿Cómo comienza Douglas Machalet en el mundo del arte? Bueno, en realidad yo diría que dentro de más hay un precedente que sentó mi orientación hacia el arte fue de que desde niño me gustaba mucho jugar con crayones. Yo no sabía todavía el nombre de los colores ni nada de eso, pero jugaba mucho y también con témperas. A esa edad, como 3 años, todavía no sabía ni leer ni escribir, pero me llamaba mucho la atención los colores. Los crayones. Sí, totalmente, y el olor. Y Yo los también libros. cuando fui chiquito y le rayé todo de crayón la casa a mi mamá. Yo hice también eso. Me pegó, pero hice una obra de arte porque los crayones es el material desde que está hecho. Suele ser el primer material que usa un niño para crear. Es muy bonito. Sí, y lo increíble de esto es que antes de aprender a nombrar los colores, lo que haces es tener contacto con ellos, porque tú no sabes cuando recién agarras y tienes esa edad tan temprana, no sabes los nombres de los colores, pero te llama la atención, y el olor, las formas también, porque tenía libros de cuentos, a pesar de que a esa edad, 3 años y medio, todavía no sabía leer, pero el olor de los libros de cuentos, que son libros ilustrados, y eso me atraía mucho. Luego cuando entré a la escuela, una escuela católica de curas, monjas, etc., yo era muy travieso y había una monja que siempre me sobornaba, me daba crayones a cambio de que me comporte bien ese día. Gané pocos crayones porque era muy inquieto, pero los pocos crayones que gané los usé mucho, los desgasté, hice muchas obras. De hecho, el primer día de clases, cuando entré a la escuela, me iban a expulsar porque agarré témperas y pinté las paredes, que eran blancas. Me la perdonaron, pero de allí lo que hicieron fue darme muchas clases de pintura, de dibujo. Luego empezó mi época de la lectura de cuentos ilustrados. Yo enamorado de las formas, de los colores. A esa edad ya sabía leer, sabía los nombres de los colores, entonces empezaba yo a hacer mis propias cosas, mis propias formas. Llegué a ganar un concurso, un interescolar de dibujo, y poco a poco fui profundizando más, ya no a la imitación de otras cosas, sino a buscar una exploración propia, ¿no? De mis propias vivencias, mis emociones, tratar de darle una forma. Aún no era un niño, pero buscaba eso, ¿no? De darle una forma que sea un espejo de lo que yo sentía por dentro. Y eso hacía que durante las clases esté dibujando todo el tiempo, por lo cual me solían sacar de clases por estar dibujando, pero los profesores guardaban mis dibujos. Y así no entendían también que yo cuando estoy dibujando atiendo mejor, mi concentración se eleva más cuando estoy dibujando. Y bueno, en una clase es prohibido dibujar, entonces tenía esa controversia entre el profesor y yo, porque yo no podía dibujar en clase. Sin embargo, el dibujar hacía que yo me concentre más. Incluso cuando llegué a la universidad me sacaban de clases por dibujar en clases que no eran de dibujo. Siempre tuve ese problema como una constante durante mi vida, el tema del dibujo como un problema para quienes se encargaban de mi educación, y esa incomprensión de ellos de que el dibujo es un método de concentración para poder captar mejor lo que me están enseñando. Aparte del dibujo, pintas. Sí, yo empecé mucho en talleres de pintores, ¿no? En Quito, cuando vivía allí. Aquí en Guayaquil había un pintor amazónico, Hugo Samaniego, que ha sido uno de mis grandes maestros. Me invitó a su taller, me daba las pinturas, me ponía ahí a manchar. Recuerdo que al principio estuve año y medio manchando siempre, hasta que un día yo le dije, no entiendo por qué estoy manchando tanto, a qué me lleva esto, y él me dijo, ya verás que luego te va a servir. Cuando me tocó hacer retratos, figura humana con color, me di cuenta de que lo podía manejar, que tenía la visión del color, de los contrastes, la armonía. Podía componer, sabía ver las formas a través de las figuras geométricas, la fórmula de Cézanne, que dice que toda la naturaleza tiene un esqueleto,
que son tres, la esfera, el cubo y el cilindro. Entonces ya podía ver así y poder componer mejor. Me sirvió muchísimo, por eso yo agradezco mucho a mi maestro Hugo Samaniego que me enseñó el color. El grabado me lo enseñó Walter Páez, que ya está fallecido, era mi maestro de grabado, el único ecuatoriano hasta aquella época, no sé ahora, que ganó premio Goya en grabado. Luego fue Hernán Zúñiga, mi profesor de grabado también, aprendí muchísimo también. Hasta ahora lo tenemos con nosotros, tenemos ese gran regalo de tener una persona que es un gran referente en la historia del arte de Ecuador y una gran persona que a mí me enseñó muchísimo el grabado. Tuve también a mi maestro Guillermo Avilés de la Escuela Quiteña, autodidacta también, que vivía o vive todavía en Milagro. Yo viajaba mucho hacia allá los fines de semana y él me enseñaba también a dibujar y a pintar. Y bueno, siempre he estado metido en talleres, ¿no? Tanto de pintura, de dibujo, de danza, de teatro, de literatura, porque para mí las artes no están divorciadas, las artes son diferentes extremidades, diferentes partes de un cuerpo, y a veces divorciamos un arte de otra y pensamos que tiene que estar aislada, pero en realidad no, una se nutre de otra. Entonces, sí, yo agradezco mucho a todos que han sido mis maestros, de quienes he aprendido mucho. Yo soy resultado de lo que ellos me han enseñado, ¿no? Y por eso estoy aquí. ¿Cuál es la temática o el estilo de la pintura que más te gusta, que más haces? Sí, en realidad, bueno, en esta época toda arte se llama arte contemporáneo, obviamente hay unas influencias, yo tengo muchas influencias también depende de la obra, ¿no? Pero mucha influencia en cuanto a la pintura.